Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Luis Infante de parte de consultores y asesores en administración de proyectos. Quiero darles la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, que tiene temas, para mí es un tema muy interesante, es acerca del Lean Management aplicado a procesos para generar valor. Y bueno, quiero presentarles al expositor que amablemente aceptó dar pues un poco de su tiempo y de su conocimiento pues para esta gran audiencia y también para que quede en nuestro canal de YouTube, que luego les digo con un poco más de detalle, ¿no? Bueno, quiero presentarles al ingeniero Alejandro Chanona. Alejandro es ingeniero industrial. Tiene una amplia experiencia en mantenimiento, equipos, edificio, administración de procesos, mejora continua en el sector de la industria de manufactura y también sobre temas de Lean Construction. Alejandro también domina temas súper interesantes de Lean Construction. Y bueno, aparte de que es un súper gran profesional, es un gran amigo y una excelente persona. Y bueno, quiero darle a Alejandro la más cordial bienvenida. Te agradezco mucho, Alejandro, que estés con nosotros. Y pues adelante, bienvenido. Gracias. Gracias, Luis. De antemano, muchas gracias por regalarme tu espacio que tú tan amablemente compartes a todo mundo, ¿no? Cada fin de mes, cada miércoles de último de mes, compartiendo temas, ¿no? Importantes en el área de la construcción. Gusto saber que todos los que aceptaron la convocatoria, me agrada que estemos aquí presentes, interesados en conocer un poquito más o darle un repaso al tema referente. Como bien dijo mi compañero y amigo Luis, el tema o el título es el Lean Management aplicado a procesos, y como resultado lo que queremos lograr con ello pues va a ser el agregar valor tanto al cliente como internamente a nuestras empresas y lograr la mejora continua, obviamente buscando ganar. Como bien decía, también en el mundo de Lean Construction, pues algunos de nosotros ya hemos recibido pláticas sobre el tema. Lo que quiero decir es que Lean Construction tiene sus bases, sus herramientas fundamentadas mayormente en lo que es el tema Lean. Hay muchas herramientas en el área de Lean, las cuales no todas aplican directamente al área de construcción, sobre todo en la ejecución de obra, planeación de proyectos. Sin embargo, este tema lo quiero aterrizar orientado a mejorar los procesos internos, aquellos que las empresas que estamos en el mundo de la construcción, o incluso aquellas que no están, pero se dedican a dar un producto o un servicio, apliquen esa filosofía o esta metodología que le llamamos Lean Management y logren esos resultados también. De hecho, impactaría mejor si lo hacemos internamente, impactaría mejor esos resultados externamente, ya directamente en campo. Algunas preguntas que nos podemos hacer para aquellos que aún no nos atrevemos a buscar el cambio es si aún seguimos estando en el status quo, ¿no? De que si no nos hemos preguntado, quizás es tiempo que nos preguntemos si estamos bien con lo que tenemos actualmente, con nuestros procesos en la empresa, o queremos que sean más rápidos y eficaces. También igual, ¿qué diferenciador quieres tener respecto a tu competidor? Y ¿por qué no aumentar tu productividad? Que sea un diferenciador importante. Alguien por ahí, un conocido de hace muchos años, que fue influyente, muy influyente en el mundo Lean, con sus métodos de calidad total y la filosofía de la mejora continua, Edgar Deming, dice ahí que si no podemos expresar en números lo que sabemos, pues realmente no sabemos mucho al respecto. Y si no sabemos mucho al respecto, no lo vamos a poder controlar, y si no lo podemos controlar, estamos a merced de la casualidad.
Con esto hago una invitación a que deberíamos conocer al pie de la letra nuestros procesos internos, saber qué resultados arrojan y ver hacia dónde queremos que lleguen. Y por ello es que se toca el tema de la mejora continua. La realidad en el área de la construcción, he ido a muchas conferencias, pertenezco al Instituto de Lean Construction México y de la TAM, y se maneja mucho esta estadística o muchos comentarios. El tema de Lean es nuevo, relativamente nuevo, ¿no? Aunque ya tiene más de 20 años en el área de la construcción, pero respecto a la industria de la manufactura o a Lean en otros términos de gobierno, hospitales, etcétera, los factores comunes que se ven es donde no se aplica Lean, es la baja productividad, la falta de colaboración, los procesos que no están muy claros, ¿verdad? Y no se cumplen a cabalidad. Hay mucho desperdicio, incluso de materia prima, se convierte en basura o residuo que no se puede reutilizar por una mala planeación o una mala ejecución. El incumplimiento de los plazos y costos, las promesas no se cumplen y obviamente cada vez más hemos estado expuestos a proyectos de construcción o los clientes en la actualidad en general de algún producto o servicio son más exigentes. Hay más estándares que cumplir, se requiere mejor respuesta en tiempo, en costo y en la calidad. Algunos factores comunes que se dan sobre esto es estadística del área de la construcción, es que voy a empezar de abajo para arriba. En lo que es investigación, desarrollo e innovación, hay una gran diferencia, ¿no? En la industria diferente a la construcción, hay poca inversión en ese sentido, o poco esfuerzo, versus las demás industrias, sobre todo la manufactura. En el área de nosotros, en la construcción, pues el entorno es cambiante, ¿no? Porque trabajamos, el proyecto se ejecuta en el exterior y en las fábricas, no, ¿verdad? En una fábrica o en una empresa, pues el trabajo es interior y el entorno es más controlado. En la construcción, la normativa va cambiando o depende de la zona. En cambio, en la industria, la manufactura es más estándar, ya es más quieta, más estable. En la construcción lo manejamos por proyecto, como si fuera un proyecto único, son diferentes, tienen ciertas características. En cambio, en la fabricación de partes o de productos, es conocido, se repite muchas veces, entonces el expertise, la experiencia es mayor. Y pues hablando del personal, la rotación, hay mucha variación en la rotación, mucha rotación en la construcción versus la otra industria. Quiero hablar de esto, es cualquier producto o servicio, incluyendo empresas, tu propia vida, todo lleva esta curva, ¿no? A través del tiempo, donde vemos que lo voy a enfocar a un producto, un servicio, donde vemos que cuando lo introduces al mercado, rápido, tiene una tendencia lenta al principio, pero una vez que es aceptado, hay un crecimiento rápido y después hay un punto de inflexión que casi se vuelve horizontal. El crecimiento ya es un poco menos y es donde empieza el ciclo de madurez de tu producto, servicio o la empresa. Y es donde a veces algunos no nos hacemos las preguntas y nos quedamos ahí en el status quo, que todo está bien, y pasa el tiempo llega un momento donde ni siquiera nos dimos cuenta que ya estamos en la parte de declive, que es el producto, el servicio ya no es tan llamativo, ya no somos tan competencia para otros. Entonces yo señalo ahí el punto donde dice cambio, ahí donde yo recomendaría, cuando vemos este tipo de cosas, que no nos quedemos conformes y nos estemos preguntando que si donde estamos ahorita, llegando a ese punto, es suficiente o hay algo más que podamos hacer o qué diferente tenemos que hacer para no caer en el declive. Y entendiendo esta dinámica de ese punto de inflexión, es como podemos ir pensando de cómo hacer crecer un negocio a través de la mejora del desempeño. ¿Cómo es que podemos entenderlo? Pues pequeños ciclos de cambio, ¿no? O sea, hay un primer nivel
madura el producto o servicio, hacemos cambios, hay una pequeña zona ahí de caos donde empezamos a ajustarnos y tenemos que llegar a otro segundo nivel, un tercero y así consecutivamente a través del tiempo. Y es como las grandes empresas o corporaciones han existido por más de 100 años, 80 años, todas aquellas que se han atrevido desde los 90 a implementar técnicas, metodologías que les ayudan a mejorar. Pero tenemos un reto, siempre existe el reto de la productividad versus la competitividad, donde por un lado, no, pues siempre hay la expectativa del cliente es que reduzcamos los precios, que reduzcamos los tiempos de entrega y obviamente la satisfacción o la calidad que sea mayor. Entonces, ese reto siempre va a estar ahí y pareciera contraponerse a que cuando queremos invertir o queremos hacer cambios, pudiera convertirse en alguna barrera el precio o el tiempo o la calidad, pero nos vamos a dar cuenta que es más fácil de lo que parece. El Lean Management no es otra cosa que una metodología, un proceso que actualmente ayuda a la gestión de las actividades a nivel empresarial, no solamente en las fábricas, sino así se le nombró ahora lo que es aplicar Lean a los procesos en las empresas, en los negocios, en las oficinas, en los hospitales, y se puede convertir en un modelo de negocio para ser más competitivo. Y actualmente se practica en muchas empresas de todos los tamaños y todos los tipos de productos y servicios. Se conforma por 3 ejes. Es la filosofía en sí misma. La filosofía es algo que va a perdurar por siempre, a pesar de que pase el tiempo. Y la filosofía de Lean básicamente busca, en primera instancia, el respeto a las personas, en segunda instancia, maximizar el valor, reduciendo los desperdicios y buscar la mejora continua. Buscando entonces crear cultura en esas personas a través de la aplicación de métodos, aplicación de herramientas, y de esa manera se convierte en un ciclo de mejora. Pero no debemos olvidarnos de que esas 3 conforman lo que es el mundo Lean Management o la metodología completa, porque si hacemos hincapié en usar solo las herramientas, no va a ser bien aplicado, va a llegar un punto donde nos vamos a topar y nos vamos a dar cuenta que quizás las personas no están comprometidas, que quizás los procesos no son tan eficientes como esperamos y los resultados no se van a dar, y pues eso pues podría causar frustración, podría causar decepción al momento de querer buscar la mejora. Pero ¿de dónde viene? Me voy a atrever a hacer una pequeña historia rápido para aquellos que no sabemos. Desde 1908 hasta el 96, Henry Ford le dio mucho a su modelo de hacer producción en masa, ¿no?, de su vehículo. Inició de uno por uno, pero después terminó produciendo en masa. Y a él se debe uno de los primeros intentos en el mundo, sobre todo en América, de la producción en masa o en línea, que le llaman. En los 30 aparece este señor que se llama Edward Deming, y él es el que empieza a hablar de la mejora continua, con el famoso ciclo PDCA. Después les voy a dar un poco más de detalles de ese ciclo. Él incluso quiso trabajar para mejorar los procesos de Ford, sin embargo, el destino lo llevó a relacionarse con personas en Japón, con Taiichi Ohno, en lo que era Toyota. Y desde los 60 en adelante, mucho de lo que él enseñó sobre los ciclos de mejora y las herramientas de calidad los adquiere Toyota, y es donde nace el famoso Toyota Production System, Toyota Production Management, que a final de cuentas viene siendo la base de lo que ahora el mundo conoce como Lean en todos sus términos. En los 90, James Woolward y otros 2 crearon un libro que se llama La máquina que cambió el mundo, y es ahí donde se acuña el término Lean,
y básicamente a través de ese libro se da a conocer todo lo que hasta ese momento había sido secreto de Toyota a nivel mundial, de cómo le estaba haciendo para incluso ganar el mercado a Ford en Estados Unidos. Actualmente, desde los 2000 hasta la actualidad, se puede decir que si nosotros investigamos, vamos a ver que Lean aparece en todo tipo de industrias, no solamente de fabricación, también de servicios. Rápidamente, la filosofía Lean, si lo queremos ver en otras palabras, es una forma innovadora de gestionar los procesos en una empresa. Como dije en un principio, el objetivo es eliminar todo aquello, actividades, tiempos de espera, etcétera, que no agregan valor y que el objetivo es mayor calidad y que mejore la experiencia con el cliente. Es un proceso iterativo de aprender continuamente. Debemos buscar conocer profundamente nuestros procesos para tener dominio de los mismos. Aplicando esta filosofía se busca una evolución acelerada usando ciclos cortos. Esos cambios deben ser en ciclos cortos. Debemos aceptar el error como una enseñanza, no como un fracaso. Esa es una gran diferencia de cultura de los japoneses respecto a nosotros, que el error, al intentarlo de prueba y error, aprendemos. No tenemos que tener miedo a fallar. Debemos buscar el trabajo en equipo de manera integrada en un ambiente de confianza que permita que la ingenuidad, ¿verdad? Por buscar algo mejor, es decir, aceptar las ideas de cualquier persona, por más, no hay ideas tontas, ¿verdad? Entonces, cualquier idea que surja para mejorar algo podría estar debería estar considerada y probablemente en ella esté el mejor resultado. Y eso, el permitir que las personas que dominan los procesos puedan opinar, puedan dar sus ideas de cómo mejorarlos, es lo que genera el ambiente de creatividad e innovación que hace falta para lograr esos cambios y, a la larga, ser eficientes y eficaces. Si lo vemos como objetivos para podernos orientar de qué es lo que persigue Lean, el primero sería pues quitar todos los desperdicios, todo aquello que no agrega valor al producto. El segundo es mejorar de forma continua lo que estamos haciendo, incluyendo el producto o servicio. El otro es que cuando detectemos problemas hay que solucionarlos de origen, no parches, no, como dicen en México, no chicanadas, sino buscar la causa y mejorarla, resolverla y cambiar el enfoque de la empresa para aportar soluciones a los clientes, no solo vender un producto o servicio, también ser parte de la solución. Hay principios, rápidamente los voy a repasar. El primero es identificar el valor, es decir, exactamente qué es lo que queremos ofrecer al cliente. El otro es identificar la cadena de valor, es decir, cuál es ese proceso que yo tengo que hacer para lograr ese resultado. El tercer principio es que el flujo sea lo más constante posible. El cuarto principio es que la producción o la venta del producto o servicio sea conforme a la demanda, o sea, conforme al cliente lo vaya solicitando, lo vaya requiriendo. Y por último, no olvidarme de que esto debe cambiar cada oportunidad, cada venta, cada instalación, cada construcción es una oportunidad de mejora para el siguiente ciclo. Esta representación lo van a ver en muchos lados. Las empresas diseñan su propia casa Lean, se puede decir, pero lo que quiero resaltar aquí son dos cosas. Lo primero es el fundamento. El fundamento es las personas, el liderazgo. Debe haber respeto, confianza y cooperación. Eso es la base de lo que cuando decimos que estamos aplicando Lean. Posteriormente se establece un sistema, se estandarizan los procesos y hay columnas. Una son las personas y por otro lado los procesos de mejora continua. Y con ello es que vamos a lograr los resultados que esperamos al aplicar Lean Management. Si no involucramos a las personas, varios autores mencionan que no es Lean. O sea, aunque estemos usando herramientas,
Pero si las personas no están comprometidas, no están involucradas en los procesos, en las soluciones, entonces solamente estamos aplicando herramientas, pero no estamos haciendo Lean. Algo muy importante es, eh, cuando hablamos de Lean y hablamos de fábricas, pues es muy fácil decir, pues ya diseñaron una línea de producción y pues está diseñado para ese producto, para ese tipo de construcción. Sin embargo, cuando vamos a otras áreas, por ejemplo, la construcción o otro mercado, pues el reto va a tener que ser que debemos diseñar nuestro propio flujo de trabajo. Si no existe, tendremos que hacerlo. Es decir, tenemos que comprender cómo es nuestra industria, cómo se mueve, cómo se maneja en el campo, ya en la realidad. Y si no existe un proceso definido para ello, pues tenemos que hacerlo, buscando pues cumplir esos principios. En primera instancia, el flujo de etapa a etapa. El reto pues siempre va a ser mejorar para buscar la productividad y que eso nos dé una mejor rentabilidad en el negocio. Y lo que se sugiere cuando hablamos de procesos es que primero nos enfoquemos que el flujo no pare. Es decir, que el proceso que estamos analizando, supongamos que sea facturación, pues que el flujo sea lo más constante posible, que no existan contratiempos, que no existan barreras, que no exista acumulación de trabajo en etapa, no importando si los procesos no duran lo mismo, pero lo primero es que hay una secuencia válida que nos dé un resultado. Eso de secuencia válida significa que cada vez que lo hago, funciona y me da el resultado. Y lo tengo que medir, obviamente, en cada etapa. Una segunda etapa de mejora sería lograr el flujo eficiente, es decir, que cada vez que lo haga, dure lo mismo, reduciendo esa variación de tiempos de entrega. Entonces, y ahí ya estamos hablando de buscar una estandarización, de buscar una unidad de trabajo en base al tiempo, entre procesos o etapas de lo que es el proceso general, las operaciones, para que nos dé siempre el tiempo. Es decir, si yo quiero lograr 100 ventas o 100, vender 100 productos de un tipo, pues debo hacerlo en cierto tiempo. Mi proceso me debe ayudar a que cada vez que me ponga esa meta, lo logre en el tiempo que dije. Por último, una tercera etapa de lograr una mejora y la eficacia, eficiencia, es ahora reducir esos tiempos. Ya tengo un flujo constante, ya tengo los procesos estabilizados y alineados. Ahora podría estar pensando en reducir esos tiempos, ver qué se requiere para hacerlo más rápido, ¿verdad? Ya sea con menos cantidad de personas, la misma cantidad, o incluso a lo mejor habrá operaciones donde tengamos que duplicar el personal. Pero sí busca el hecho de agilizar o acelerar el proceso. Para lograr todo esto, en el mundo Lean hay muchas herramientas. Eso no le veo caso a explicar una por una, porque hay muchas, ¿verdad? Yo conozco fácil más de 12 o 20 herramientas. Algunas son para conocer los procesos, otras son para medirlos, otras son para conocer las causas de los desperdicios o de las obstrucciones o bloqueos del flujo. Otras son para mejorar la eficiencia. El caso es que cada herramienta tiene un propósito. Y en lo general, si queremos empezar a aplicar Lean en nuestros procesos, en nuestras empresas, debemos empezar con las 5 S. Es una forma muy rápida de que las personas en el lugar de trabajo mejoren la actitud y la aptitud de ellas respecto al cambio. Provoca el trabajo en equipo y básicamente está considerado como un camino muy concreto hacia la mejora continua. Al final logra un cambio cultural. Si nosotros en la empresa lográbamos establecer bien establecidas las 5 S, básicamente todos los involucrados comprenderán después
todo el alma, todo el corazón de lo que mueve Lean. Y esas 5 S no es otra cosa que tener orden y limpieza, un orden estandarizado, cada cosa en un lugar, y las personas se van empoderando, ¿verdad?, de su sitio de trabajo, de su almacén, manteniendo ese orden y limpieza, y a la larga, pues se crea una cultura y una mejora. Otra herramienta que es muy fácil de aplicar es conocer sobre aquellos desperdicios que aplican no solo en la construcción, aplican en cualquier proceso y debemos empezar a identificarlos. Esto se hace mediante la observación del proceso en sí y debemos ver si hay personas que no están siendo bien, el término utilizado no me gusta, pero más bien que no está en el lugar correcto haciendo lo que debe ser, ¿verdad? O sea, tenemos a una persona muy capacitada para una operación muy sencilla, por ejemplo. O a lo mejor al contrario, tenemos una persona que no es capaz de hacer la actividad en el tiempo que debe y pues requerimos un cambio en esa situación. Los inventarios tienen que ver también, sobre todo el manejo de materiales, todo lo que usamos, los movimientos de material, de personal, los que hace para hacer la operación, los tiempos de espera, todo aquello que nos hace esperar por hacer algo, la transportación de materiales, los defectos, ¿verdad?, los retrabajos, el sobreproducir y el sobreprocesar también. Entonces, todo eso, sí, yo los invito a que conozcan más profundo de ello. Si lo empezamos a investigar en nuestros procesos, nos va a dar automáticamente, con una mínima inversión. Yo le digo que la mayor inversión es el tiempo que tardo en observar y medir, nos va a dar un beneficio grande en primera instancia. El otro herramienta que básicamente, desde mi punto de vista y de lo que me enseñaron, es que casi todas las herramientas, todo el mundo Lean gira en este ciclo que el señor Deming nos dejó, que le llama el famoso ciclo PDCA, por sus siglas en inglés, Plan, Do, Check, Act. Lo que este círculo nos dice es que nosotros tenemos que planear, establecer objetivos, establecer qué queremos cambiar y a dónde queremos ir. El hacer significa que debo implementar lo que tengo que hacer, qué cosas debo hacer para cambiar, no olvidándome que tengo que medir, revisar que se esté haciendo, y si las cosas no salen como yo esperaba, pues entonces actuar o ajustar. Y lo que sí funciona es lo que se empieza a estandarizar. Ahí lo que yo menciono es que en mejora continua hay muchas herramientas, pero al final todas ellas las podemos englobar en estas 4 etapas. Hay herramientas que pasan por las 4 etapas, pero este círculo es el corazón, desde mi punto de vista, de lo que Lean busca. Una planeación, una ejecución, una medición o verificación que sí se hizo o por qué no se hizo, encontrar esas causas y mejorar. Es así como de ciclo en ciclo, de paso en paso, podemos ir creciendo. Si yo me pudiera regresar a la curva de lo que les dije de incrementar el desempeño, esta es una forma muy rápida, muy dinámica de lograr esos pequeños pasos. Es como subir una escalera, peldaño por peldaño. A veces quizás brinquemos 2 peldaños, a veces nos regresemos a uno por los errores, pero al final de cuentas es perseguir un nuevo cambio, una nueva meta, no quedarnos donde mismo. Entonces, si en algún momento tú tienes una meta de lograr algo en un día, pues hay que poner el reto de hacerlo en 3/4 partes del día y ver qué es lo que requiero hacer para lograr esa reducción del 25%. Pero siempre tengo que tener metas. Algo que nos bloquea la mente a veces es que se requiere mucho dinero, se requiere tiempo. Tiempo sí se requiere, pero dinero inicialmente no. Hay muchas ideas que solamente por darlas y aplicarlas nos va a dar un resultado. Y la otra invitación es, acuérdense, esto es un experimento de prueba y error. Hay que intentarlo, pero siempre en un ambiente controlado, es decir, los cambios que hagas como prueba para ver si obtienes el nuevo resultado no deben afectar a tu cliente interno o al cliente externo. Es decir, debe haber un control de esa situación para evitar un caos no planeado en tu organización o con tu cliente.
Esto lo aprendí de un señor que se llama Alejandro Cochutá. Él es experto en presupuestos y aplica Lean a presupuestos. Y me llama la atención cómo él explica de una manera sencilla de dónde es que va a salir el beneficio económico al hacer estos esfuerzos de mejora. Y me consta porque vengo de organizaciones donde yo miraba que andaban perdiendo dinero y luego después cómo logramos reducir incluso los precios de venta. El sistema tradicional marca que el precio de venta es establecido por la suma del costo de producirlo y el beneficio que yo espero. Sin embargo, cuando yo lo realizo, ¿verdad?, me doy cuenta que el beneficio es mínimo y gran parte son pérdidas o retrabajos o desperdicios, que es la parte naranja. Sin embargo, estableciendo un enfoque Lean, una estrategia, buscando un impacto sobre los costos y logrando un beneficio, a través del tiempo, aquí no estoy dando a entender que en 3 vueltas se va a lograr, sino va a depender del esfuerzo y del tiempo que yo le dedique a buscar la mejora. Simplemente por conocer los procesos, conocer mi producto y controlar los costos de producirlo, automáticamente reduzco el desperdicio, parte del desperdicio y incremento mi beneficio. Si yo continúo reduciendo los desperdicios y mejorando ahora sí los costos de producción, aumento el beneficio y reduzco más el desperdicio. A la larga, si yo estabilizo el beneficio, va a llegar un punto donde el beneficio se va a estabilizar, el desperdicio también se va a estabilizar y entonces aparece un margen que es lo que llamamos ese margen de que se logró por la estrategia Lean, que nos va a permitir ser competitivos, en el sentido que pues ya podré yo ya decidir qué hacer con esa ganancia extra, en el sentido es de aumentar el beneficio, es decir, a los socios darle más ganancia o reinvertir ese dinero en la empresa, reducir el precio de venta y invertir en capacitación, formación de mi personal o incluso llegar a dar bonos, bonificaciones, premios, etcétera. Esto es lo que a la larga se lograría si aplicamos estos ciclos de cambios o mejoras. En la industria de la construcción, en algún momento me topé con esta presentación de un amigo, de un boliviano, y dice ahí que él, por experiencia en su empresa, él ha visto estos números de aplicando Lean. Los beneficios que obtuvo es que disminuyen los accidentes, casi no hay, o cero. La rentabilidad del proyecto se ve incrementado. La desviación del plazo casi siempre se cumple con el plazo establecido o se reduce el tiempo que nos tardamos en salir del proyecto. La productividad se incrementa y obviamente la satisfacción del cliente aumenta. Por último, algo que quiero mencionar es que, ¿por qué hago hincapié en invertir más en la filosofía, en cambiar la forma de pensar, en establecer otra forma, otra cultura, a través del liderazgo, trabajo de equipo, la información que fluya, capacitación, el respeto, porque es lo que nos va a dar un mayor resultado. Todo esfuerzo que hagas en ese sentido, el impacto va a ser mayor. En cambio, si solamente nos vamos a aplicar la técnica, herramienta o la tecnología, el resultado va a ser mínimo comparado con haber hecho un cambio estructural o incluso un cambio o del modelo mental. En fin, eso es lo que yo les quiero presentar, por qué nos debemos interesar en aplicar Lean en nuestros procesos. Vuelvo a resumir, es importante conocerlos. Me he dado cuenta que aplicando Lean Construction en obra, se nos pide, ¿verdad? Aquellos que sabemos, compromisos estables, decir que se va a cumplir en cierto tiempo la actividad, pero muchas empresas no conocen cuál es su tiempo de producción o lo prometen, pero no tienen control en sus procesos y entonces fallan. Por eso yo hago hincapié de que debemos interesarnos, a pesar de que estamos en la industria de la construcción
y que las herramientas están diseñadas específicamente para esta industria, como es las Planner, Tag Planning y todo lo demás. Internamente en nuestras empresas debemos enfocarnos a mejorar nuestros procesos aplicando Lean. Y para ello, pues aquí les dejo la semilla. Espero que haya sido claro, espero que haya logrado transmitir la motivación a investigar más sobre el tema. Aquí dejo mis datos. Yo, como dijo Luis, yo trabajo con una empresa que se llama Global Mechanical, se dedica a sistemas contra incendio. Pertenezco al Instituto de Lean Construction México, y la empresa que yo represento patrocina al instituto y al congreso que organiza cada año, precisamente porque vemos un gran beneficio en hacerlo y también en el tema que persigue difundir el instituto, que es impactar a la industria de la construcción, mejorando su rentabilidad y la productividad. Muchas gracias y quedo abierto si tienen preguntas o comentarios. Pues muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo sí tengo una pregunta, Alejandro. Adelante. Fíjate que súper interesante, me quedo con esta parte también del flujo continuo, procesos continuos, procesos eficientes. Oye, pero ahí, digamos, sí se facilitó, ¿no? Pero un ingrediente, creo yo, que vale la pena enfocarse, y aquí sí quisiera conocer tu opinión, es en relación a cómo debemos visualizar la participación de la gente en los procesos, de qué manera nuestro personal, ya sea en la industria de la construcción, digamos, en manufactura probablemente, pero en la industria de la construcción, de qué manera les inyectamos ese entusiasmo para que puedan arrojar o dar mejores datos de productividad, ¿no? Porque, mira, yo siento que esta parte, la gente, pues, sin gente está bien el proceso, pero pues sin gente, pues no hay nada, ¿no? Finalmente. ¿Cómo debemos visualizar la participación del personal en los procesos y en los proyectos, Alejandro? Interesante pregunta. Mira, bajo mi experiencia, nosotros en Global tenemos un área de prehabilitado, ¿no? En los sistemas contra incendio laboran un promedio entre 17 a 20 personas ahí. Es una fábrica prácticamente. Y al principio, hablarles de estos temas, pues para ellos son nuevos, porque a nivel de estudios de la mayoría de operadores, llega hasta técnico nada más en 3 o 4 operaciones y la demás hasta secundaria o primaria. Entonces, algo que funciona desde mi experiencia de implementar este tipo de métodos es primero hablar con ellos, con los involucrados en el proceso, explicarles, yo haberme documentado del proceso y decir dónde están los problemas, ser capaz de detectar algunos problemas y entonces sentarme con el equipo. Y el equipo es desde el jefe hasta el operador más sencillo que tenga ese proceso en sí. Y les platico, les muestro la problemática y les dejo cancha abierta para que ellos se interesen y les diga si alguno de ellos tiene alguna idea o algo en lo que pudiéramos cambiar antes de pensar en aplicar métodos y herramientas. Simplemente es juntarlos, por eso decía, un ambiente de información, de transparencia, es decir, no tener miedo a decir, ¿sabes qué? Estamos mal, nos está yendo mal. Por ejemplo, en el taller eran fugas, ¿verdad? Poros en la soldadura o la pintura de mala calidad o el tiempo de entrega o salida de un sistema era lento, todo ese tipo de cosas, pero no nomás llegué a señalar la falta de cumplimiento o el defecto. Llegué mostrando el proceso, llegué mostrando dónde están los focos, no indicando, no personalizando el problema, sino generalizado, haciéndome parte del equipo y decirles, ¿saben qué? Me interesa que esto no suceda, ¿cómo le podemos hacer? Y entonces surgen ideas.
te impactaría cuántas ideas no salen. Algunas te dan risa, otras dices tú, wow, o sea, nunca lo había pensado. Pero como en el mundo Lean hay que estar abierto a todo, pues nomás es apuntarlo como una lluvia de ideas, que es una herramienta muy básica de Lean. Es simplemente agarrar el pizarrón, el que habló y lo que dijo exactamente como lo dijo, sin juzgar. Posteriormente, es ahí donde se le hace la invitación, donde se les explica que hay un proceso ordenado. Esto es en una reunión, no es en la línea, es en un lugar cerrado, un ambiente tranquilo. Y se les dice que pues lo vamos a capacitar en algunas herramientas para que ellos mismos lleguen a implementar sus ideas. Y es cuando empieza la capacitación con ciertas herramientas básicas como las que les dije, 5 S, se empieza a hacer, no se les bombardea porque pues imagínate, ¿no? Entonces, pues yo por ejemplo practiqué 5 S en el taller por 3, 4 meses y cuando ya vi que había madurez en alguna S, fue cuando me atreví a retarlos de mejorar el proceso y les enseñé los desperdicios. Y entonces así nos fuimos, ¿no? Pero siempre escuchando sus ideas y sus comentarios. Pues, pues sí, yo creo que muy interesante este tema. Entonces, 5 S y luego ya temas de proceso hablando con ellos, ¿no? Y Así es. escuchándolos, haciendo lluvia de ideas y no juzgar. Súper interesante, Alejandro. Muchas gracias. No Sí, sé si alguien más quisiera hacer una pregunta, algún comentario. No. Oye, Alejandro, y otra pregunta. cállate. Digo, yo ya te agarré, ¿no? Porque No hay problema. aquí Manuel Mendoza, ¿quieres Levanta la mano. participar, Manuel? Adelante. Sí, buenas. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Sí, sí, Buenas sí. tardes. Buenas Sí, Manuel, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta va relacionada en si se puede aplicar Lean no solamente al área de producción, sino también, por ejemplo, a ventas, en donde pues aquí ya viene, o sea, también viene producción, pero ya es como en un tercer paso, porque al menos en mi experiencia, primero se debe de localizar la necesidad. Ujú. De la necesidad viene el trato, la venta, y ya después viene, bueno, y ya mucho antes viene, después viene productividad, bueno, producción. Por ejemplo, en el área de marketing, en el área de ventas, cuando este flujo, se ha identificado el flujo, este no para y es eficiente, pero no da resultados. Por ejemplo, yo veo en actualmente donde estoy laborando, que los flujos de ya sea marketing, llamadas, correos, eh, no alcanza ese objetivo, porque tal vez la demanda no se ha localizado la demanda que se tiene planeada, ¿no? No, queremos incrementar ventas, para eso productividad ya hemos checado que sí está para, no sé, vender 10 productos más. ¿Cómo puedo aplicar Lean en el área de ventas o de marketing, por ejemplo? Porque esto sí me suena muy lógico en cuanto a producción, pero antes de producción. Ok. Mira, por mi experiencia, porque trabajé en la manufactura más de 20 años, por eso no logro quitarme la palabra producción. Pero realmente Lean, me atrevo a decir que podría aplicar. Yo soy ingeniero industrial y un ingeniero industrial se le enseña a diseñar un proceso donde no lo hay. Básicamente esa es la capacidad que me enseñan. Obviamente Lean vino a enseñarme a cómo mejorarlo y hacerlo más eficiente. Entonces, ahí algo que yo te diría es, de respuesta directa, sí aplica Lean en marketing, en ventas, en todo. Aplicar Lean significaría que ese proceso que tú ves, veas cuáles son aquellas, si no es productividad, pues los resultados no se están dando por algo. Entonces, que tú conozcas las causas. ¿Cuáles son esas causas raíz? Porque si te fijas, parte del proceso que hablé, o a lo mejor lo dije muy rápido, era resolver los problemas de raíz. O sea, aquellas cosas que no se cumplen, encontrar sus causas. Y también hay herramientas Lean para trabajar en buscar, investigar esas causas.
Y cuando encontremos esas causas, también hay herramientas que nos van a ayudar a darle prioridad. Una herramienta, por ejemplo, que no muy se menciona, es la voz del cliente. Es decir, acuérdate que el primer principio de Lean dice identificar el valor. Entonces, yo supongo, ¿verdad? Yo no soy en ventas y marketing, pero me he dado cuenta que a lo mejor quieres vender algo, hiciste un estudio de mercado, yo creo, ¿no? Y se basó en algún tiempo, en algunas cosas, y actualmente ya no estoy logrando venderlo. Como te decía, en esa curva, ¿no?, de madurez del proceso, a lo mejor es tiempo de investigar y de preguntar, pues, qué está pasando, pero no en tu proceso, sino hacia dónde estás, hacia dónde está enfocado y qué es lo que lo está haciendo no obtener el resultado. Es importante escuchar al cliente también y investigar las causas raíces de esos no cumplimientos. O sea, tienes que monitorear, documentar, investigar y de ahí van a salir las respuestas. Pero sí aplica Lean. Ok, ok. Muchísimas Yo, gracias, ingeniero. yo quisiera adicionar algo aprovechando el foro, tratando de compartir un poquito. Yo coincido que se aplica en muchas áreas y incluso alguna vez escuché el término de contabilidad Lean. Ahí, cuando yo escuché ese término, ahí no había dimensionado lo amplio que puede ser aplicar Lean en todos los procesos, incluso en la vida también, ¿no? También se aplica 5S en nuestra vida privada. Pero quisiera tomar unos temas del comentario de Alejandro en respuesta. Y permíteme, Alejandro, ya me estoy metiendo, ¿verdad? Pero No, 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 adelante, adelante. se me hace muy, muy interesante, pero Alejandro habló de un proceso tradicional. Entonces, yo me quedo pensando si las ventas o el proceso de ventas que tenemos sigue siendo tradicional. Y si sigue siendo tradicional, pues de alguna manera probablemente hay algunas partes de soporte, algunas partes de desperdicio y quizá alguna parte de valor, pero el cliente no lo ve primero, a lo mejor ve el soporte o ve el desperdicio. Entonces, yo creo que para que se pueda mejorar un proceso de venta, hay más cosas que hacer, ¿no? Independientemente de conocer a la competencia, de conocer a nuestro producto, siento que también pudiera ayudar mucho generar una lluvia de ideas de que salgamos de los temas tradicionales para incursionar en nuevos procesos, que también es algo que se promueve en Lean, ¿no? O sea, que intentemos otras cosas para que el resultado sea diferente, ¿no? Entonces, sí me quedo con esta parte de que, por ejemplo, yo recibo una llamada de venta y es el mismo speech. Y si veo algún sistema de mercadotecnia, es el mismo proceso. Quizá deberíamos pensar en visualizar cuáles serían algunos temas disruptivos que promuevan la creatividad y que pudieran darnos acceso a mayores clientes, ¿no? Yo creo que a mí se me hace una pregunta muy interesante. Yo creo que sí existe, pero quizá el enfoque pudiera ser un poco diferente a lo tradicional para que se muestre su atractivo y su productividad también, ¿no? Ujú. Perdón, Alejandro, ahí me estoy metiendo en tu No, cancha. gracias, agradezco tu aportación, siempre valiosa. Por ahí hay una pregunta de Ernie o Toniel en el chat, pero no me queda claro. Él menciona que dice cómo llegarle a los dueños de empresas respecto a limpieza de los proyectos. No sé si quiere agregar algo más, Ernie. Henry. Buenas noches. Buenas noches. Sí, lo que sucede es que, bueno, por ejemplo, en la empresa donde trabajo, eh, no, no se tiene la cultura de invertir en, en personal para limpieza y orden. A veces nos dicen, por ejemplo, mira que hay que tener ordenado, que limpiemos aquí, pero no tenemos personal contratado para esto. Yo entiendo, por ejemplo, que cada contratista debe mantener ordenada y limpia su área de trabajo,
pero hay algunas cuestiones que sí se necesita tener personal. ¿Y cómo le podríamos llegar, por ejemplo, a los dueños de las empresas para que puedan ver las necesidades que hay en una hora que siempre uno necesita tener orden y limpieza en los proyectos? Pero, Lynn, ¿cómo se podría aplicar en este sentido? Mira, voy a hacer dos comentarios, uno respecto a la herramienta y otro a la sugerencia cómo podrías hacerla. Cuando hablé de 5S, la herramienta de 5S enseña a las personas que hacen el proceso a mantener el orden y limpieza. Es decir, mi propio proceso debe estar diseñado para controlar ese orden y limpieza. O sea, las 5S no nomás es ordenar cosas y limpiar cosas o áreas. Es también que en el proceso mismo de lo que yo estoy haciendo, ese desperdicio que se genere tenga un orden, o sea, un lugar, y evitar, dice ahí que lo mejor que hay que hacer para no limpiar es no ensuciar. Entonces, si yo me voy a la filosofía de 5S, que es, como dije yo, un fundamento para cambiar la cultura en las personas hacia Lean, se basa en eso. Las personas mismas, la que hace el proceso, es la que controla su desperdicio, el orden y la limpieza. Ahora, si por otro lado dices tú que en un proyecto, una empresa, o sea, tú que el proyecto requiere eso, pues habría que analizarlo de dónde dice hay que, primero hay que buscar la fuente de la sociedad. Y entonces, buscando cómo se da, se puede establecer algún proceso, pero siempre involucrando a los demás. Entonces, esto del Lean no se trata de repartir o de tratar de asignar la responsiva a una función, a una persona. Esto de Lean es una función transversal a través de los diferentes puestos o funciones de una organización. Es como la seguridad o es como la calidad. Los tiempos han cambiado. Antes había una persona que vigilaba la calidad como policía, ahora no. Ahora los procesos son diseñados pensando en la calidad y que el mismo operador, la misma persona que hace el proceso, controle su calidad. Igual la seguridad. Lo mismo pasa con Lean. Cuando llegas a un nivel de madurez de Lean, estás hablando que las personas mismas incluso llenan reportes, siguen procesos, resuelven problemas, ya no ocupan una instrucción, una supervisión, son autogestionables. Esa sería mi respuesta. Gracias. Pues muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, pues Alejandro, quiero agradecerte tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia, tu disponibilidad para compartirnos pues este mundo tan interesante del cual tú dominas a la perfección. Y bueno, ojalá que podamos contar contigo en un evento futuro. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, entiendo mi agradecimiento también. La verdad agradezco que me hayas considerado y pues a tu audiencia también. Muchas gracias por haberme escuchado, haber estado aquí al pendiente. Quedo a la orden. Un saludo a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.